compartir mi pantalla. Ok. Tengo acá el Camino a Cristo, capítulo 7, el que me toca a mí, es el párrafo, voy a cerrar acá en portugués. El párrafo 59, la página 59, párrafo 4. ¿Sí? Me interesa que recordemos un poco el camino que hemos estado haciendo. Acá tenemos los capítulos y numerados con título. Los títulos en español no están en portugués acá en realidad, no sé por qué. Los títulos en español y en portugués también están un poco cambiados, no son tan fieles al original. El capítulo 1, a ver si abrimos en inglés. Bien. Voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar acá para que me abra los nombres en inglés aquí. No lo hace. Ok. Solo un momento, disculpe. Voy a poner en inglés. Ok. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Ahora abrí Paint. Sí, muy bien. Bien. Ok. Entonces el camino a Cristo, como hemos estado hablando, indica los pasos progresivos para Cristo. Va a ir de una persona que está perdida en tinieblas hasta una persona que está salva en Cristo. No va a quedarse solamente ahí, también va a explicar qué es lo que pasa con una persona una vez que es convertida y que está salva. Esto es la oscuridad. Hay algunos pasos que hemos estado viendo. El capítulo 1 habla sobre el amor. Okay, no me apareció ahí los títulos. No sé por qué. Porque apareció en portugués. A ver si aparece en inglés. Surprise. Acá. Capítulo 1 se llama El amor de Dios por el hombre, por la humanidad. Está acá. God's love for man. ¿Sí? El amor de Dios por la humanidad. Y lo que intenta hacer en el White del capítulo 1 es ver cómo, aunque el hombre es pecador, Dios lo ama. El capítulo 2 habla de la necesidad que tienen los pecadores de Cristo. Esa necesidad, entonces lo que va a presentar en el White es que esos hombres están en pecado. En el capítulo 1, el amor de Dios, cuando el hombre aún estando en pecado. Pecado, convencer al lector de que se encuentra en un estado pecaminoso. Esa convicción de pecado también va a presentar como siendo la obra del Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hace. ¿Me están escuchando bien? Me dice que mi conexión es inestable. Sí. Se escucha muy bien, Matías. Okay. No veo nada Bien. raro.
Buenísimo. El capítulo 3 habla sobre arrepentimiento. Y ese es el próximo paso que el Espíritu Santo va a llevar al hombre a hacer. Y el próximo paso que Ellen White va a explicar que el hombre debe hacer. El cuarto paso es la confesión. Y vamos a ver, ya hemos visto que la confesión está en conexión con el arrepentimiento. Es un paso que es parte del arrepentimiento. Capítulo 5 es consagración. Consagración. La consagración tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con dedicarle la vida a Dios, con apartarse del pecado y seguir el bien. Por eso el capítulo 5 al final habla sobre la voluntad. ¿Sí? Entonces, este sería el capítulo 5, la consagración. El capítulo 6 dice fe y aceptación, fue el capítulo anterior, y se refiere al perdón. Fe y aceptación por parte de Dios, que es básicamente recibir el perdón. Este capítulo 7 se llama el test o la prueba del discipulado. Es el capítulo 7. Y lo que quiero comenzar haciendo es leyendo una vez más el primer párrafo del texto, para no olvidarnos que necesitamos conectar la introducción del texto con el cuerpo, que es lo que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, introducción, cuerpo, conclusión es un principio de metodología que utilizamos. Y me interesa que nos recordemos de eso, porque Elena White va a hacer mención a algunas palabras que ya utilizó en el primer párrafo. Entonces, me gustaría pedirle a Adrián si podrías leer este primer párrafo, por favor. Adrián, Néstor. ¿Es posible? Sí, ¿se ve bien? ¿Está muy chiquito? Esto se leyó la semana pasada. Sí, solamente quiero recordarlo para hacer una conexión. Voy a volver después allá al 59.4, hasta donde nos quedamos. Dice, es posible que una persona no sepa indicar el momento y el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. El lugar exacto de su conversión. O que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Gracias, Néstor. Voy a repetir esto porque tal vez no quedó claro. ¿Por qué dice a Néstor que lea el primer párrafo? Lo que nosotros vamos a estudiar es acá a partir del 60.1. No, yo me equivoqué, el 59.4. Pero bueno, ahora lo corrijo. Lo que estamos intentando hacer es usar este principio de que todos los textos buenos, y Elena White va a seguir ese principio, tienen una introducción, un cuerpo y qué, y una qué. Conclusión.
y una conclusión. La introducción va a decirte de qué trata el texto entero. El cuerpo va a desarrollar lo que se dijo en la introducción. La conclusión va a resumir lo que fue dicho. ¿Sí? Por eso que estamos leyendo el primer párrafo, porque queremos recordar la introducción para entender lo que estaremos leyendo en el cuerpo. Eso no pasa solamente en un capítulo, sino que pasa en un párrafo, por ejemplo. En este primer párrafo, yo voy a sugerir que la introducción es la primera oración. Y lo que dice acá es que es posible que una persona no sepa indicar el momento que se convirtió o las circunstancias que lo llevaron a eso, pero esto no prueba que no se haya convertido. Tenemos un punto y coma acá. Entonces acá Elena White está diciendo, aunque la persona no sepa decir cuándo se convirtió, eso no es la prueba de que no se haya convertido. Hay un rayo acá, lo borro, muchas gracias. Bien. Entonces quiero que pensemos en eso. Elena White dice, no sabe cuándo, y eso no prueba que no sea. Voy a agrandar un poco esto. Realmente está un poco chico. Eso es básicamente lo que dice esa primera oración. Se refiere a la conversión. La palabra clave que quiero tomar es prueba. Porque así es como se llama el capítulo. Otro principio que usamos en metodología es entender que el título del capítulo nos también da un adelanto de lo que va a tratar. Prueba es test en inglés. Test es prueba. Lo que Nahua está diciendo, el hecho de que la persona no sepa cuándo se convirtió, no es el test del discipulado, no es la prueba del discipulado. Ya va a empezar a decirte lo que no es la prueba del discipulado, y lo que te va a explicar en el resto del capítulo es lo que es la prueba del discipulado. ¿Está bien? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Consigue entender lo que estoy queriendo decir? Se entendió, Mati. Bien. Lo que tú estás haciendo es ir de atrás, o sea, de lo opuesto a la perspectiva que ella quiere apuntar. Sí. Ajá. Exactamente. En Nahua comienza así el párrafo. Te dice primero que no es, y después ella te va a explicar lo que es en realidad. Ahora estoy viendo que es este 59.4 en realidad no existe en español, o por lo menos en mi versión. Es este mismo que tenemos que comenzar, del 60.1. Bien. Entonces dice, queda feo acá. A ver, rapidito. Solo un momento, voy a hacer una cosa. Para que salgan esas cosas rojas del texto que molestan. ¿Una revisión? ¿Qué? ¿Una revisión arriba? ¿Perdón? Está bien, está bien. Revisión. Gracias, no te había entendido. Eso mismo. Voy a quitar revisión. Voy a quitar todas estas cosas. Después lo pongo de nuevo. Ok. Entonces, vamos a nuestro párrafo. ¿Quién puede leer? ¿Quién quiere leer? Estoy viendo quién está presente. Leo. Gracias. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual
ya se ha insistido es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llega a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley. Está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Bien. Ok. 2 errores que Ellen White nos quiere advertir. ¿A quiénes? A todos, pero particularmente a los que apenas han comenzado a confiar en su gracia. ¿Qué te parece que significa eso? ¿A quién se refiere cuando dice a los que apenas han comenzado a confiar en su gracia? Me preguntará Matías Mejía. Cuando dice los que apenas han comenzado a confiar en su gracia. Tal vez te puedo decir, ¿en dónde se encuentran de esta línea esas personas? Después del perdón, Después del perdón. Bien. ¿Qué otro nombre le damos al perdón? Ese paso. Un rito. bautismo. Bautismo. Entonces, ¿todo el mundo concuerda con lo que dice Matías? Sí. Sí. Las personas han comenzado a confiar en su gracia y estas personas pueden caer en 2 errores. Hay 2 errores posibles en los cuales se puede caer. 2 errores principales. ¿Sí? No, rojo. Un error. Vamos a ver cuáles son los errores ahora. Mejor, vamos a leerlo. ¿Otra persona puede leer? Voy a leer este que es chico y después le pido otro que lea el próximo. El error. Ah, no, ya lo leímos. Perdón. El primero en el cual ya se ha insistido es fijarnos en nuestras propias obras. El primer error es fijarse en sus propias obras, pensar en que nos podemos poner en armonía con Dios por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo le llamamos eso de propias obras? Eso de fijarse en nuestras propias obras. En el lenguaje que usamos últimamente en el movimiento, ¿cómo le llamaríamos? A ver si alguien tiene una idea. La Odisea, pues sí. La Odisea puede ser una de las cosas. Es cierto, es el nombre del grupo que tiene esa característica. Yo les decía, la Odisea es el nombre del grupo del pueblo de Dios que tiene esa característica, ¿concuerdo? Si fuera en otra dispensación, en la dispensación de Israel antiguo, ¿quiénes serían? Los fariseos. Los fariseos, concuerdo. Conservadores. Bien, eso es lo que estaba buscando. Llamamos a eso conservadurismo. Son los conservadores, los que creen en las propias obras. Estamos hablando de una perspectiva moral. Ellen White va a hablar de una perspectiva moral. Lo que no significa que tampoco que podamos aplicarlo también en el conservadurismo social. Yo creo que sí podemos. Pero Ellen White constantemente ella va a hablar de moralidad y nosotros vamos a hacer aplicaciones espirituales, ¿cierto? O simbólicas. El primer error sobre el cual Ellen White nos advierte es las propias obras, es el conservadurismo. Bien. Dice que todo el que intenta hacer esas cosas, salvarse por sus propias obras, está contaminado de egoísmo y pecado. Bien. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Entonces, el segundo error es eximirse de guardar la ley de Dios. Dicen que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Es el otro error en el cual podemos caer. ¿Cómo le llamamos a eso? Liberalismo. Ok, entonces vamos a poner liberalismo acá abajo
en paralelo con conservadores. Liberalismo. En el tiempo de Jesús, ¿cómo le llamaríamos? ¿Saduceos? Saduceos, me parece bien. Bien, vamos en saduceos. La Odisea, no quiero meterme en eso por ahora. Y concuerdo. Entonces lo que vamos a hacer acá en contraste, entre conservadurismo y liberalismo. Son esos dos errores, esos dos pozos. Hace un tiempo vi a Parminder hacer una ilustración, algo así. Es como si fuera un valle. La verdad se encuentra en el monte y existen dos pozos donde se puede caer. En este lugar se encuentra la verdad. Para llegar a la verdad es muy fácil. Intentando llegar a la verdad, caer en uno de los dos lugares. En el conservadurismo, o la fe en las propias obras, o en el liberalismo, en la fe solamente en Dios. Lo que ya podríamos decir es que el conservadurismo se enfoca en el yo, ¿sí? En las propias obras. Toda la salvación depende de mí. Y el liberalismo va a decir, toda la salvación depende de quién? De Dios. Esos dos extremos están incorrectos. Pueden estar más cerca o más lejos de la verdad, pero existe un equilibrio que no debe ser ninguno de esos dos extremos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentario? Pues aquí, sin obras, propias obras. ¿Perdón? Ese estado medio es lo que nosotros llamamos también balance, ¿no? Ajá, sí, concuerdo. Gracias. Un balance, un equilibrio. Sí. Bien. Ok. ¿Quién puede leer el próximo párrafo? ¿Yo? Dale. Dice, nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos los mandamientos. No, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Bien, gracias. Entonces, Elena White comienza diciendo que la obediencia no es mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Está diciendo esto para contrastar ¿cuál idea? El primer error. El error, ¿cierto? Que las propias obras o el conservadurismo. Ya empieza diciendo, el error es que acá, el primer error es una obediencia meramente externa. Exactamente.
Entonces, meramente externo también. Ok. Y el contraste es un servicio de amor. Tal vez vamos a borrar esto de acá. Lo vamos a poner allá en nuestra... acá, entonces, el conservadurismo va a ser una obediencia meramente externa. El equilibrio ¿cómo hace la obediencia? Acá en medio. Un servicio ¿de qué? De amor. De amor. Bien. Ahora dice, la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Ahora va a hablar de la ley de Dios como siendo la personificación del gran principio del amor. ¿Sabes qué dice esto para contrarrestar qué idea? Dice, y es el fundamento de su gobierno de los cielos y la tierra. El segundo error. Voy a sugerir que es eso, el segundo error. Ahora está hablando de la importancia de la ley de Dios, de guardada de una forma correcta. Porque el segundo error piensa que no se necesita, no se requiere obediencia. ¿Sí? Matt, yo creo que también aborda el primer error, porque en el primer error vemos que las personas tienen esa obediencia meramente externa y que esa obediencia está colmada de egoísmo. Uh-huh. Y entonces después cuando dices que, bueno, ustedes están guardando la ley entre comillas, pero la verdadera ley es la personificación del gran principio del amor. Entonces, puede parecer, pero no es. La esencia de la ley es el amor y no el egoísmo. Uh-huh. Puede ser que sirva para los dos a veces. Bien. Ahora que lo decís, creo que se está refiriendo aún solamente a al externo, al conservador. Un pensamiento, tal vez puede ser los dos, pero lo que me parece por ahora es que aún se sigue refiriendo al conservadurismo. Bien. Ah, sí, he entendido que dijeron que era el segundo. Sí, habíamos dicho eso, pero cambié de idea ahora. Yo había concordado, pero ahora me parece que aún está hablando del primero. En mi opinión, no sé qué piensan los otros. ¿Por qué cambié de idea rápidamente? Porque miré rápido y me di cuenta que todo este párrafo, el resto, se refiere al mismo punto. Iba a decir que la obediencia, va a insistir en que la obediencia debe ser por amor. Y el próximo párrafo, mira lo que dice. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces creo que en el próximo párrafo ella va a enfocarse más en la justicia se define por la ley, la norma de la santa ley de Dios, etc. En el próximo párrafo ella se va a enfocar en refutar el segundo error. Creo que este párrafo se refiere al primer error y este párrafo al segundo. ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué digo esto? Generalmente en la White habla en estructuras, repetición y ampliación. Es raro que ella mezcle, en realidad ella no mezcla las cosas. Si ella hablara de las dos acá, probablemente después ella iría a hablar de las dos, sea en un sentido contrario o sea en el mismo sentido, sea una repetición, ampliación o un quiasma. No quiero gastar mucho tiempo en eso. No hace tanta diferencia, por lo menos para los puntos que estamos queriendo hacer. Bien.
Entonces habla de que si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si fuimos convertidos, ¿cierto? Si pasamos por ese proceso de conversión, que faltó acá escribirnos ya, este proceso es el entonces, el principio de la ley de Dios, que es el amor, va a estar en nuestros corazones, va a ser parte de nosotros, va a estar implantado en el alma, dice el Ellen White. Y la ley de Dios se va a cumplir entonces en nuestra vida. Ella va a decir que se cumple esa promesa del pacto. Entonces ella dice, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. ¿Por qué yo coloqué eso en negrita? Ahora, ¿cómo conectamos eso con el primer párrafo que fuimos a leer? ¿Puedes volver al primer párrafo, por favor? Podemos. Si alguien tiene la respuesta, puede decirla. Pero voy a ver acá el primer párrafo, pueden leerlo Porque dice en el en primer cuanto... párrafo que, Perdón, no. porque en el primer párrafo nos muestra qué es lo que no es la prueba. Uh-huh. Hemos visto que la prueba no consistía en, se me fue la palabra, En saber exactamente cuándo pasó el proceso o tener el control de eso. eso, no tener certeza de cuándo aconteció. Bien. Gracias. Eso es lo que estaba pensando. Habíamos visto acá como un resumen de esa primera sentencia. No saber cuándo pasó la conversión no prueba que no sea. Y acá Ellen White está hablando una vez más sobre qué. Sobre la prueba del discipulado o la prueba de que aconteció la conversión. Entonces ella nos ha dicho lo que no es la prueba y ahora ella nos dice lo que es la prueba. ¿Cuál es la prueba del discipulado? La obediencia. La obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? Que se rinde por amor. Exactamente. Entonces, la obediencia por amor, la obediencia que es un fruto del amor, no como obra externa, sino como siendo el resultado de la conversión, el resultado de que el principio del amor esté en nuestro corazón. Esta es la prueba o la obediencia por amor. Quiero cavar un poco más profundo en los siguientes minutos en eso. Un momento, quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Tú dices que la obediencia por amor es el fruto, entonces, ¿qué era la semilla? Bien. Vamos a leer acá arriba. Ahí está. Mati, ¿Sí? perdón que interrumpa, solo un paréntesis. Uh-huh. Es que parece esa frase de la obediencia que es por amor es la prueba del discipulado, parece mucho a ese versículo que Jesús dice, bueno, en eso ellos van a saber que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. Uh-huh. Entonces ahí como que creo que expande un poco esa idea del amor y de cómo el amor que tenemos los unos por los otros, el verdadero amor, también es un reflejo de esa obediencia y de la prueba de ser discípulo. Bien, gracias. Perdón, y ahí mismo, perdón que recién me engancho, pero... ¿Todo bien? Hola, Grace. Hola, Mati. Perdón porque recién llego. Pero ahí mismo dice, si el amor divino está implantado,
Ujú. en el alma, ahí está la semilla, está implantado en el alma. Exacto. ¿Cuál es la semilla entonces? La semilla es el amor. Sí, concuerdo. Entonces, esta frase puede explicar claramente que el amor en su comienzo puede ser o puede verse como nosotros llamamos imperfecto, o sea, no es divino, podemos decir. Pero también podemos decir que el amor es perfecto en cada etapa, como la planta lo es. Bien, gracias. Vamos a hablar un poco de eso, del proceso o tal vez los niveles de amor. Me interesa en los últimos minutos ahora que vamos a tener. Mati, disculpa, tú quieres avanzar, pero tengo todavía un dilema con esa frase. ¿Ok? La frase que marcaste, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que serían por amor, es la verdadera prueba. Ujú. Ya en inglés no dice esto, no dice que es la prueba, es el verdadero signo, dice, o la señal, the true Ujú. sign of discipleship. Ujú. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa prueba? Signo, perdón. Que yo- Bueno, puede mm, ser hito. ok, ¿será que Elena White, mi pregunta es, ¿qué será que Elena White quiere decir? La intención original. Si Sería, interpretamos el texto. Es la señal. Ajá. ¿puedo decir? La pregunta es para Marco. El anciano Marco, porque él está, Vale. Pero, pero le doy queriendo un permiso poco a profundo en Carolina. esto. Le doy permiso a Carolina, no hay problema. Bueno, es así, como habíamos visto la semana pasada, la persona no sabe bien definir las cosas que han pasado en su vida antes de determinado hito porque son cosas que es la operación del Espíritu Santo y después vienen las obras que son el fruto. Y pueden ser obras que sean meramente externas y obras que sean generadas desde el amor, ¿no? Entonces, ahí te está diferenciando cuáles son esas obras, cuáles son las verdaderas obras. En medicina, en semiología, hay dos palabras que son clave. Una es síntoma y la otra es signo. El síntoma es algo que el paciente siente. O sea, un dolor, yo no puedo mensurar, simplemente tengo que confiar en lo que la persona está diciendo. Pero un signo es algo que yo puedo observar desde afuera, como por ejemplo la fiebre, o yo puedo ver que un lugar está más rojizo o que hay una inflamación. Entonces ahí el signo es como el sello de que esa obra es una obra verdaderamente buena. Es lo que debe guiarme. Creo que es eso. Eso es concuerdo, me gusta. Muchas gracias. Creo que esa definición de signo que usa la medicina es lo que Elena White quiere decir. Está usando un sinónimo. Si bien es cierto que ella no usa la palabra de nuevo test, yo creo que esa palabra signo en este caso es un sinónimo de test o prueba. Estaba buscando acá en inglés la definición de signo. Ahí creo que lo pone como es una muestra, es algo que muestra, que Bien. prueba, o sea, confirma lo que hay adentro, Bien. muestra, prueba. Bien, gracias. Entonces ya, Es si más usted bien quiere, entonces lo que señala, ¿no es cierto? La prueba es lo que comprueba, digamos, ¿no? Y no tanto el examen. bien, Claro, claro. Exacto. Pero tal, concuerdo. Pero de alguna manera, si comprueba, es porque está siendo evaluado, porque comprueba, está mostrando si pasás o no pasás, si realmente esa etapa la tenés completada
o no, o está falto. Gracias, concuerdo. De sí, sí. acuerdo. Yo iba a decir más bien como, si es una señal que te señala algo, entonces a la misma vez tiene que ser una prueba porque tú tienes que ser capaz de reconocer las señales, como Jesús le dijo a sus discípulos. Y el reconocer las señales se tornaba en su prueba. Gracias. Bien. Pero perdón, pero Ajá. creo que aun cuando uno no entienda o no vea que ha sido probado, igualmente está siendo evaluado por Dios, por los testigos del universo, porque aunque él no sepa que está siendo probado, sus respuestas que salen del corazón están dando muestra de que que ha pasado esa prueba. Me gusta, estamos yendo profundo. ¿Estamos entonces defendiendo la traducción del español en ese caso? ¿O estamos tratando de justificando la traducción? Sí, yo sugiero que prueba, en este caso, lo que significa prueba en español, en este contexto, es un sinónimo de lo que en inglés es sign. Sería, en este contexto, prueba puede significar varias cosas. Prueba puede significar un examen, un test, o una prueba también puede significar una demostración. Si vamos al español, prueba tiene varios significados. Eso creo que es importante, Matías, porque si es prueba en términos de examen, No. entonces, como tú estabas dibujando las líneas y tú preguntaste dónde estamos cuando Elena White dice esto, entonces cuando dice aquí es la verdadera prueba, nos puede mal guiar, ¿no es cierto? Y nos puede llevar a un hito y sabemos ciertos hitos son las pruebas, ¿no? Son los exámenes, Puede ser el cierre de tiempo de gracia, por ejemplo. por ejemplo. Es Concuerdo. como una prueba de recetas, pruebas de sabores para una boda. Ajá. Y es Bien. lo mismo, si vemos la estructura, repito, ¿no? Es igual que el versículo. En esto conocerán, o sea, algo que te hace conocer, que te demuestra. Perdón, me confundí con el ejemplo. ¿Cómo es una prueba de sabores? Cuando, por ejemplo, vas y hay varias cositas así, comiditas chiquitas, y vas a seleccionar aquello que quieres, como vas a sentir el sabor y vas a decir este y este y este yo quiero y este no. ¿Se entendió? Como una degustación. Degustación, exacto. Es eso. Si me permiten, tal vez una última ilustración sobre ese punto. La razón por la cual primero hablando de lo que decía Marco, es importante, no es esta definición de prueba, acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Eso es la definición que no es correcta. Eso creo que es lo que el anciano Marco quería mostrarnos que no encajaría con lo que dice inglés. Yo concuerdo con eso. Sería esta primera definición de prueba la que nos sirve como sinónimo de sign, que es cosa material, hecho o suceso, razón o argumento, con que se prueba o se intenta probar algo que es de una determinada manera o de otra. ¿Está? Esa sería la definición de prueba, que es un sinónimo de sign. La razón es una prueba es porque la obediencia a Dios, o lo que importa de verdad, en realidad, voy a decir lo que importa de verdad, o lo que marca si la persona está convertida o no, lo que el cielo está viendo, no se ve simplemente porque es interior, ¿ok?
que es un corazón nuevo, que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. La renovación del corazón es algo invisible, algo que no se ve. La obediencia es aquello que es visible, que está externo. La obediencia es una flecha, es externa. Por eso que es una prueba. Claro, eso muestra o prueba Es que hay interna. en el corazón. Claro. La renovación del corazón que es interno no se ve. Lo que lo manifiesta es lo externo, es la obediencia. Entonces podemos decir, Ahora, el problema es que muchas veces... Ujú. perdón, solamente quería ver, Pues, podemos ejemplificar así. Entonces podemos decir, el amor, cuando el corazón es renovado, el amor en sí no se ve, pero se puede ver a través de las obras que tú haces por amor. sí, concuerdo. Exacto. Creo que no nos va el tiempo para acabar mucho en ese asunto del amor y los niveles de obediencia. Porque, como les dije, el próximo párrafo, Elena de White va a empezar a hablar sobre el segundo error, que es el no guardar la ley. Que cree que no hay necesidad de obediencia. Acá dice, pero la obediencia es el fruto de la fe. Fíjense, acá se está usando, ¿qué modelo está usando Elena de White? Está fácil. ¿Qué modelo tenemos frutos? ¿Sí? ¿Qué? El agricultural. Agricultura, ¿cierto? Entonces, el modelo de la agricultura, acá tendríamos los frutos. La obediencia serían los frutos. Los frutos, sabemos, por estudiar el modelo de agricultura, Marcos 4, viene primero la hierba, después la espiga y después grano lleno la espiga. ¿Sí? El fruto es algo progresivo. Elena White va a empezar a hablar en los próximos párrafos de la santificación, la santidad completa. Ella va a decir, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Ella va a hablar de perfecta justicia, perfecta obediencia a la ley de Dios. Es la misma de siempre. Ahora, ¿cuán verdad es eso? Obvio que es verdad, porque en el Nahual lo dice, en un nivel es verdad. En un nivel es verdad. Pero ¿será que se requiere lo mismo para nosotros que se requería en el tiempo de Moisés? No, creo que no. ¿Quién me da la respuesta? No. ¿Cierto? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, ¿qué se requiere de nosotros que no se requería en el tiempo de Moisés? Un ejemplo fácil, Maldad. no tener esclavos, por ejemplo. ¿Sí? Se nos requiere que no tengamos esclavos, mucho más que eso, que no concordemos con esa mentalidad, que no seamos racistas, en realidad, en nuestro corazón. Es algo que no se requería en el tiempo de Moisés. El pueblo de Dios podía tener esclavos. O el tema de, ¿no? Que las mujeres pueden tener ciertas funciones en la iglesia. Sí, por ejemplo, eso, el asunto del sexismo, ¿cierto? Del papel de la mujer. Pero la No, esencia era la... ¿Sí? Pero en esencia lo que requería Dios siempre era basado en el amor, pero es como dijo Solange, que el amor se fue perfeccionando porque por la contemplación de Dios y de la revelación que hizo de su carácter a nosotros. Bien, exacto. Bien, me gusta. Solamente quiero terminar con un pensamiento sobre esto.
Tal vez la próxima persona podría ampliar un poco más si tiene ganas, si le parece que es parte del estudio que quiere hacer. Es la revelación del amor de Dios implantado en el corazón. El amor de Dios implantado en el corazón es lo que nos da una obediencia perfecta. Entonces, desde el inicio, desde el primer capítulo del Camino a Cristo, vimos el capítulo 1, se llama El amor de Dios por la humanidad. Entonces, lo que el Web comienza haciendo es hablando del amor de Dios por la humanidad. Eso es el primer capítulo. Implanta en vos, al hablarte del amor de Dios, implanta la semilla que te va a llevar a la conversión, que te va a llevar paso a paso. Cuando vos ves, y en el Web va a decir que cuando ves a Dios, su carácter, entonces ves al mismo tiempo tu maldad reflejada, porque te contrastás con Él y ves tu propia maldad. Ves su amor y ves tu egoísmo. Son todas palabras del Camino a Cristo, estoy simplemente parafraseando. La revelación, y ahora Elena White dice que lo que se requiere es obediencia perfecta. Es buscar la semejanza con Dios, con su ley. Lo que pasa es que esa revelación de Dios es distinta en cada generación. Por eso que tenemos una obra del Evangelio en cada generación o en cada dispensación. Porque Él se revela cada vez más, progresivamente, Él se revela un poco más de Él, entonces nos convence un poco más de nuestro pecado y se nos requiere un poco más. No solamente se nos requiere, se nos desbloquea, vamos a decir, o podemos acceder a una nueva experiencia, una experiencia más elevada de lo que podíamos alcanzar antes, cuando conocimos algo más sobre Dios. Todos esos profetas y hombres de Dios de la antigüedad, desde Moisés, pasando por Juan el Bautista, los discípulos, Martín Lutero, Miller, Elena White aún. Ellos no tuvieron una revelación del carácter de Dios tal como la tenemos nosotros hoy. Ellos podían ser perfectos para su tiempo, pero si comparáramos con este tiempo no serían perfectos. La perfección que se nos enseña y el amor que se nos está pidiendo hoy, que se manifieste, la obediencia que se nos pide que se manifieste por el principio del amor, es la igualdad. Tiene que ver con considerar a todos, amar a todos por igual. Hemos aprendido que Dios no es, la revelación del carácter de Dios que hemos tenido es que Dios es un Dios que ama a todos por igual. Hombres, mujeres, de distintas etnias, y tampoco es un Dios homofóbico, hemos aprendido, no es un Dios que odia a personas de la comunidad LGBT. Esas cosas, entender y practicar esas cosas no fueron requeridos de las generaciones pasadas, pero son requeridos de nosotros. Y esas cosas son hoy los frutos o la prueba del discipulado. La prueba o el test del discipulado para nuestra generación es entender y aceptar esas cosas. Entender y aceptar y vivir solamente lo que fue revelado en las dispensaciones anteriores no es perfecta justicia. Lo que era perfecta justicia para Elena White no lo es hoy. Ese es el verdadero test del discipulado para nuestra generación. Se termina con ese pensamiento. ¿Oramos?